certificados de psicología humanista y organizacional que ha cursado en varios países. Además, habla 5 idiomas, así que podría ser Mr. Universo, ¿eh? Y bueno, tiene una gran trayectoria académica. Amadeo ha impartido clases en universidades muy importantes, tanto en México, en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Tiene varios libros escritos. El más relevante que tiene que ver con el tema que hoy nos reúne es el de Urge un liderazgo humanista. Y bueno, hoy es coach certificado, conferencista internacional, consultor de empresas e instructor de varios temas, sobre todo de liderazgo. Así que, Amadeo, estamos muy complacidos de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. El auditorio es tuyo. Adelante, Amadeo. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, y quiero solo agregar que, bueno, pues estoy al servicio de ustedes. Para mí, dar un curso, dar una conferencia, es ofrecer un servicio. También preanuncio que de mi parte me encantaría compartir la presentación, si estás de acuerdo, Andrés, para que la gente pueda seguir relajada, sabiendo que si hay alguna información que quiere luego profundizar, pues la puede tener. También ustedes pueden tomar fotos, no hay ningún problema con eso. Perfecto, bueno, liderazgo personal, los objetivos tienen que ver con herramientas que te permiten finalmente pues, mejorar tu calidad personal, porque como veremos, uno no da lo que no tiene, ¿no? Entonces no puede liderar a los demás, sino se lidera a sí mismo y no genera un desarrollo personal. También automotivarse, mejorar las relaciones humanas, aumentar las posibilidades de lograr metas, para mencionar algunos de los beneficios, si quieren verlo así, de lo que plantea la plática. El programa que vamos un poquito a concentrar, porque como acaba de explicar Andrés, pues vamos a dar 2 versiones de la misma conferencia. Entonces, yo pretendo terminar pues a las 6. Y sí, si efectivamente si hay un gran deseo de participar, levanten la manita. Ahí le voy a pedir a Isaac como online manager que me apoye si no me doy cuenta de que alguien pidió intervenir, porque me avise, no será una interrupción ni mucho menos. Entonces, los temas que yo he pensado, estuve reflexionando, naturalmente, pensando en el bien de ustedes, son primero, pues, aclarar qué entiendo por liderazgo personal. Luego, a partir de la definición, se entenderá pues, la importancia del autoconocimiento como un aspecto básico del liderazgo personal. Luego, actitud de responsabilidad, o si quieren eso, la responsabilidad del líder. Luego, inteligencia emocional. Todo eso lo voy a justificar, pero si quieren ya ahorita. O sea, para mí, lo más importante del liderazgo personal, entendiéndolo como esa capacidad de influenciar sobre ti mismo, de guiarte y liderarte a ti mismo, es precisamente pues la inteligencia emocional, ¿no? Como competencia a desarrollar. Luego veremos un aspecto de efectividad, de productividad, muy brevemente, y también muy brevemente una referencia a la proactividad versus la reactividad y por lo tanto también el tema de la accountability, como aspectos muy importantes del desarrollo personal del líder. Perfecto, vamos entonces a definir para que entonces se justifique también ese programa que acabo de desplegar, ¿verdad? Por cierto, bueno, pues un saludo a todos los participantes. Permíteme un segundo, no me quiero quitar la posibilidad. Veo aquí que está Dani Reyes. No sé si es un Dani masculino o femenino, pero bueno, un saludo a Dani. Luego Esteban, Javier Reyes, José, Lino, Rafael y Raúl. Bueno, y Rosy y Uziel. Entonces, independientemente de la duda sobre el Dani, pues tenemos Rosy, que seguramente es un nombre femenino. Y bueno, les saludo a todos ustedes, les doy una bienvenida. La verdad, un placer poder estar. Soy mujer, Giuseppe. Buenas tardes. Gracias, Dani. Perdón, es que no podía poner mi audio, disculpa. Está bien, no, para nada. Tenemos a 2 damas y adelante, ¿no? Me encanta subrayarlo porque pues a mí me gusta decir que pues me colaboro con grupos feministas. Yo soy sinceramente feminista, ¿no? Defiendo la causa del feminismo lógicamente inteligente, ¿no? Bueno, pues vamos entonces con la definición de liderazgo personal. Hay un modelo
que normalmente se plantea, esa es literatura compartida, donde se distingue diferentes niveles de liderazgo y precisamente se plantea como un nivel que quizá podríamos considerar pues básico o quizá precisamente desde la persona, que es precisamente el liderazgo personal, y ahí es particularmente importante el autoconocimiento, el autocontrol y la inteligencia emocional. Luego habría un liderazgo interpersonal, que es el liderazgo que ejerce el líder hacia otra persona o con otra persona, y ahí un elemento fundamental es la confianza, ¿no? Entonces, el liderazgo interpersonal implica crear vínculos de confianza, no solo, mucho más, pero eso es como particularmente importante. Luego viene el liderazgo gerencial, profesional, que es un liderazgo que normalmente se asocia a una función gerencial o directiva en las organizaciones, en un ámbito, por lo tanto, específicamente profesional. Y aquí vemos el líder como un empoderador. De hecho, facultamiento es una manera de traducir en inglés empowerment, ¿verdad? Entonces, el líder como un entrenador, un formador. De hecho, en la literatura se habla mucho de líder coach. Y finalmente, pues a nivel organizacional, siempre en un ámbito laboral, tenemos pues el líder como quien se asegura que los objetivos individuales de equipo estén alineados con los objetivos organizacionales, ¿no? Bueno, pues eso quizá ya nos permite un poquito entender qué significa normalmente liderazgo personal. Yo les quiero decir que si ustedes googlean liderazgo personal encuentran de todo y el contrario de todo, ¿no? Hay un poquito de confusión, pero bueno, yo les propongo ese sentido. Espero que se corresponda a lo que ustedes esperaban, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Para entenderlo mejor, el liderazgo personal se refiere a que tú lideres primero tu vida, ¿no? Aquí te puedo citar a Warren Bennis, Warren Bennis, que es un autor experto en liderazgo precisamente. Él ha escrito un libro con un titular muy chistoso, un título muy chistoso que dice, dirigir gente o si quiere liderar gente es tan difícil como arrear gatos, ¿no? ¿Quiénes de ustedes saben cómo son los gatos? Pues entienden la metáfora, ¿no? Son animales individualistas, medio flojos, etcétera, y a veces tienes colaboradores que son un poco así. Y en ese libro él dice que el líder se distingue del gerente porque el líder es capaz de cuatro cosas que no hace el gerente, que es el liderazgo de significado, o sea, el líder es quien ayuda a la gente a entender el significado de lo que haces, de su trabajo, el significado también de las metas, etcétera. Liderazgo de atención, o sea, el líder logra que su gente preste atención, por ejemplo, eso, a la visión de futuro, como futuro deseado para la organización. Luego habla de un liderazgo de confianza. El líder da confianza, obtiene confianza y sobre todo es confiable. Y luego dice el liderazgo del yo, así lo llama, ¿no? Bueno, el liderazgo del yo es precisamente el liderazgo personal del cual estoy hablando, ¿no? O sea, uno es líder primero de sí mismo para luego poder liderar a otras personas. Luego, dirigir su propio desarrollo como persona. Liderazgo personal es como un proceso de influenciar eso a ti mismo y conducirte hacia tus objetivos, ¿sí? Como ya dijimos, es muy importante porque no puedes dirigir a otros si no puedes dirigirte a ti mismo. Y luego eso es la capacidad de desarrollar el liderazgo personal, la capacidad de desarrollar madurez, carácter, finalmente inteligencia emocional, ¿eh? Ahora, tú ves ahí una foto en la diapositiva. Entiendo que están viendo, ¿no? La presentación que estoy compartiendo, ¿verdad? Esa foto, quizá alguno lo reconoció, es una estatua bastante famosa, es Sócrates, ¿no? Representa al gran maestro y filósofo Sócrates. Y lo pongo porque recuerdo una anécdota que está narrada en un diálogo de Platón, el discípulo de Sócrates, donde presente se habla de que Sócrates estaba paseando por las calles de Atenas y se encontró con un discípulo suyo, el cual le dijo, Sócrates, pues, ¿qué crees? Me voy a dedicar a la vida política activa y me voy a ser candidato como el gobernador de la polis de la ciudad de Atenas, ¿no? ¿Qué me sugieres a mí? Entonces Sócrates lo miró y le dijo, así muy escuetamente, epimelestai seautu kai gnoti seauton, en griego. Y el joven como que se
asombró, no porque no conocía griego, sino precisamente porque conocía griego, era su idioma, y entendió que le estaba diciendo Sócrates esas dos cosas, ¿no? Que son, conócete a ti mismo, el famoso gnoti se auton, y eso, ten cuidado de, cuídate a ti mismo, podría traducirse así, ¿no? El primer está ahí como, cuida de ti mismo, ¿no? Claro, no en el sentido de cuidar tus cuentas en Suiza, ¿no? Sino cuida de tu persona, hasta así como, hazte responsable de tu vida. ¿Uh? Entonces, me encanta porque es el liderazgo personal, ¿no? Autoconocimiento y tomar las riendas de la propia vida y ser responsable. De hecho, vamos a hablar precisamente de eso. Solo una breve referencia. Seguramente todos ustedes conocen el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y recordarán que el modelo del libro y la estructura del libro plantea pasar de la dependencia a la independencia y luego de la independencia a la interdependencia. Y precisamente hay 3 hábitos que nos permiten pasar, ¿no?, de la dependencia a la independencia y lograr lo que él llama la victoria privada. Y esos 3 hábitos son: sea proactivo, empiece con un fin en la mente y primero lo primero. Bueno, si quiere, esos 3 hábitos podrían precisamente referirse al 100% al liderazgo personal. Pues aquí la victoria privada es el liderazgo personal, para luego poder pasar a esa victoria pública, que es un liderazgo hacia los demás, ¿no? Quiero ahorita plantearte otro modelo mucho más reciente. Seguramente, me atrevo a decir seguramente porque es la conferencia TED que tiene más visiones, o sea, que ha sido más vista en YouTube de toda la historia de YouTube, ¿no? Que es una conferencia que Simon Sinek dio sobre un modelo que él elaboró que él llama el círculo dorado, ¿no? Es un modelo que tiene mucho que ver con el marketing, pero tiene también muchísimo que ver con liderazgo. De hecho, el título de la conferencia en TED, por lo menos como aparece en YouTube, es algo así como ¿qué hacen los líderes que inspiradores?, ¿no? Entonces realmente habla mucho de liderazgo. Y él prácticamente propone eso, o sea, un líder que inspira es un líder que tiene muy claro el para qué, el why. Ojo, muchas veces lo traducen todo eso en castellano con por qué. De hecho, hasta creo que el libro en castellano, porque él tiene un libro que se llama Empieza con Start with Why, y lo tradujeron como Empieza con el por qué. Según mi opinión, un error garrafal, ¿no? Porque why en ese contexto no significa por qué. El por qué es la pregunta por la causa. No, significa para qué, que esa es la pregunta para el fin, la finalidad, ¿no? Entonces, un líder tiene muy claro su para qué y de ahí define su cómo y qué, ¿no? A nivel organizacional, por ejemplo, el para qué es la misión, el propósito de la organización, el cómo es cómo hacemos las cosas, los procesos, si quieres, y el qué es el resultado final que entregamos, por ejemplo, al cliente, ¿no? Ahora, el líder es, entre otras cosas, porque inspira con esos para qué, que son ideales, que son algo en lo cual se cree, causas, ¿no? Para las cuales luchar. Entonces, todo eso es el para qué, ¿no? Ese es su modelo. Ahora, yo me atreví a, pues, partiendo, es como se decía, ¿no? Como enano sobre los hombros de gigantes, ¿no? Que es un enano, pero ve un poquito más del gigante porque está arriba de sus hombros, ¿no? Digamos, como ampliar el círculo dorado, por eso con mucha, créeme, con mucha autoironía, lo llamo el círculo dorado de Amedeo de Ríos, ¿no? Para que se rían conmigo, ¿no? Que implica lo que ya sabemos, efectivamente, ese círculo interior del para qué, la finalidad, luego el how, más externo, los procesos, y luego el qué, los resultados. Lo que yo agrego es, por un lado, al para qué, el para quién. Porque me parece que las dos cosas tienen que estar ahí muy claras y que el liderazgo personal tiene que plantear muy claramente, pues, cuál es mi para qué y cuál es mi para quién, ¿sí? Por cierto, hablando de feminismo, etcétera, me acuerdo que el escritor francés André Frossard, que escribió un libro sobre la existencia de Dios, así, ¿no? Y eso toda una encuesta con jóvenes sobre el tema de la existencia de Dios, pero no solo sobre el sentido de la vida, etcétera, ¿no?
Y en el prefacio del libro, él escribe que descubrió algo interesante, ¿no? Que le llamó la atención, ¿no? Descubrió que los jóvenes varones normalmente se plantean como pregunta existencial, ¿para qué? ¿Para qué existo, por ejemplo? ¿No? Mientras que la mayoría de las jóvenes mujeres se plantean como pregunta existencial, ¿para quién existo? ¿No? Entonces, bueno, pues sacando provecho un poquito de ese recuerdo, yo sí diría que es muy importante que el líder en su liderazgo personal, en su proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, pues se plantee, ¿no? ¿Cuál es su para qué en la vida y cuál es su para quién, ¿no? Y eso, insisto, tiene mucho que ver también con el sentido de nuestra libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad con el para quién? Bueno, es que lo que le da sentido a nuestra libertad es precisamente el otro, ¿sí? Ojo, porque normalmente se ve el otro como el límite de nuestra libertad, ¿eh? Yo soy libre hasta donde empieza la libertad del otro. Claro, es cierto, pero si lo repites, repite, hay un momento en el cual empieza a odiar al otro, porque es el límite de tu libertad. Lo ves como quien te limita, ¿no? Cuando el otro es quien le da sentido a tu libertad. Y para eso que somos libres, por ejemplo, para ser solidarios, para amar. Y la otra cosa que luego agrego, como realmente en el verdadero core, médula, como en el verdadero corazón y punto, eje, ¿no? De todo ese ciclo, de esos círculos, incluyo el ser, desde luego, que está muy vinculado al hacer y al tener. ¿Qué significa eso? Pues significa que el líder va a determinar para qué vivir, para qué trabajar, y sus para qué, sus finalidades, y sus para quién, pues a partir del ser que tiene, ¿no? De la persona que es, ¿no? Y de ahí emana también todo su hacer, su actividad y su tener, ¿no? El ser es ese fundamento, ese origen del cual emana mi hacer y mi tener, ¿sí? Por ejemplo, si mi ser es un ser relacional, solidario y donal, o sea, digamos, yo soy una persona que construye relaciones positivas, soy solidario con los demás y me dono a los demás, pues de ahí pues deriva toda mi actividad, toda mi acción, ¿no? Y creo que el liderazgo personal tiene que ver precisamente con ese guiar tu hacer y tu tener a partir del ser. Entonces, ese es pues el elemento que me atreví, ¿no? A agregar al círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? También me inspiró una frase, perdón, regreso, me inspiró una frase de Goethe, fue un Goethe, que decía, hay que ser algo para hacer algo. Hay que ser algo para hacer algo, ¿no? Por eso insisto que el hacer emana de nuestro ser, ¿no? Entonces estuve un poquito elucubrando sobre todo eso y te planteo de una manera muy sintética lo que un poquito ya he mencionado, ¿no? Hay que agregar al para qué, el para quién, y entender que todo eso es determinado por el ser de la persona. Hay una frase que un poco lo revela, lo que acabo de decir, una frase que dice así, dime a quién amas y te diré quién eres. Que me parece que es de San Agustín, ¿no? No estoy seguro. Dime a quién amas y yo te diré quién eres, ¿no? Que sería casi, dime quién es tú para quién y yo te diré quién eres tú, ¿no? Entonces, vamos entonces a bajar todo eso. El ser es quien soy y como soy, la persona que soy. Todos nosotros nacemos al momento del nacimiento persona, ser humano, pero nosotros decidimos a lo largo de la vida cómo somos la persona que somos, ¿no? Con estas decisiones y acciones, ¿no? E insisto, si yo soy una persona relacional, solidaria y donal, ¿no? Es entonces ese ser que determina, pues, mi hacer, mi tener y mi para qué. Usted dice, oye, Amedeo, que estás hablando del hacer, del tener y ¿qué me dices del tener? Pero ahorita te lo voy a decir. Ser, hacer y tener, ¿no? El ser, hemos dicho, es el fundamento, la origen, la fuente de la cual emana mi hacer y mi tener. Y aquí, cuando digo tener, no me estoy refiriendo en ese momento al tener físico, material, como eso, las cosas que tenemos, sino me estoy refiriendo a un tener muy especial que desafortunadamente se perdió por muchos siglos
y ahorita se está un poco redescubriendo, que precisamente son los hábitos, ¿sí? En sentido, el hábito es un tener inmaterial. ¿Eh? ¿En qué sentido lo es? ¿Sí? Bueno, pues te lo planteo en esos términos, ¿no? Te recuerdo que hábito viene del latín habere, ¿sí? Que significa precisamente en castellano tener, ¿sí? Explicado de una manera sencilla, a fuerza de hacer cosas, realizar ciertas acciones, llega un momento que vamos teniendo en nosotros ciertas características que si son positivas, por ejemplo, en el ámbito ético-moral, los hábitos positivos se llaman virtudes, ¿no? Y si son negativas, pues se llaman vicios, ¿no? Pero hay otros tipos de hábitos positivos, de tipo psicológico, de tipo profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si quiere, quedamos con el ejemplo de la ética, que es particularmente claro, ¿no? Los hábitos positivos nosotros los construimos a través de nuestras acciones. De hecho, si ves en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Se puede entender el hábito como ese puente entre el hacer y el tener, ¿no? Por ejemplo, a fuerza de ser sincero, y soy sincero hoy, soy sincero mañana, soy sincero pasado mañana, llega un momento en el cual el actuar, el comunicarme de manera sincera hace que la sinceridad es una cualidad de mi ser. Se vuelve un hábito positivo, una virtud que yo tengo, ¿sí? Entonces, a fuerza de hacer, pasamos al ser, ¿no? Y entonces se genera ahí ese círculo muy interesante, ¿no? Entre el ser, el hacer y el tener, porque los hábitos los construimos con estas acciones, pero llega un momento que los hábitos nos construyen a nosotros, construyen nuestra personalidad y nuestro carácter. Lo que acabo de decirte ahorita es metafísica, o sea, estoy hablando de aquella parte de la filosofía, que se llama metafísica, ¿no? Del New Age, ¿no? Es algo medio complicado, sí, lo entiendo, pero mira, te lo explico como Collodi, el escritor italiano, lo explicó a los niños con la famosa novela de Pinocho, en italiano es Pinocchio, ¿no? Entonces dice así, ¿no? ¿Qué le pasa a Pinocchio, ¿no? Cuando dice una mentira? Todos lo sabemos, pues le crece la nariz, ¿no? Le crece su nariz, no la de los demás. Entonces lo que quiere decir Collodi es que nosotros somos pues las primeras víctimas de nuestras malas acciones, así como somos los primeros beneficiarios de nuestras primeras acciones. Y ese presente es el hábito, ¿no? Hablando, por ejemplo, de acciones positivas, a fuerza de ejercitar acciones positivas, yo desarrollo mi hábitos positivos, ¿no? Y eso es liderazgo personal, es construir esos hábitos positivos. Ahora, para llegar a todo ahí hay que hacer ejercicios de autoconocimiento, ¿sí? Me encanta esa infografía, ¿no? Necesito a alguien que me entienda para que luego me explique, porque yo no me entiendo, ¿no? Y esa cita de William James, ¿no? Comparado a lo que deberíamos, estamos medio despiertos, ¿no? Nos falta es estar plenamente despierto, que frente es la autoconciencia, el autoconocimiento, ¿no? Aquí te lo doy como pista. Ya te mencioné que te voy a compartir todo ese material. Por ejemplo, te ayuda mucho a conocerte, distinguir las emociones que tú tienes. Todos tenemos emociones funcionales y emociones también disfuncionales. Entonces, aprender, tener ese dominio de distinción es parte del autoconocimiento. Por ejemplo, ante un peligro, una amenaza, experimentar miedo es funcional, porque ese miedo me permite o me impulsa a alejarme del peligro. Pero si yo me quedo bloqueado con una angustia, ¿no? El famoso freeze en inglés, ¿no? Que me congelo, bueno, eso ya se volvió disfuncional. Un ejemplo más, ¿no? Pérdida de un ser querido, ¿sí? Ahorita muchos hablamos de eso porque sí, dicen que son 101,000 muertos, ¿no? En México por el COVID, pero la misma fuente oficial dice que eso es subestimado y algunos que dicen, no, por lo menos son entre 250,000 y 300,000. Y muchos de nosotros ya tienen un conocido que si no ha fallecido, ha sido contagiado, etcétera, ¿no? Entonces, ante la pérdida de un ser querido, experimentar tristeza es funcional porque es parte del proceso de duelo. Pero ¿qué pasa si caigo una depresión y ahí me quedo atorado los siguientes 5 años, ¿no? Y me visto de negro a lo largo, ya son 5 años que falleció, sigo vistiéndome de negro, no hago nada, no salgo de mi casa, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos, ¿no? Ante un obstáculo, experimentar frustración, pues es normal, es funcional.
me puede ayudar a procesar la situación, pero si ves que la frustración caigo en una ira neurótica, ¿no? Como cuando hay una manifestación, ¿no?, de los taxistas en la calle en contra de las aplicaciones, ya no puedo ir ni delante ni atrás, bueno, pues ahí ya se disparó, ¿no? Bueno, yo creo que los siguientes conceptos ya son bastante claros. Entonces, una primera invitación es aprende a distinguir eso, emociones funcionales de emociones disfuncionales. De hecho, la inteligencia emocional, entre otras cosas, es generar y cultivar emociones funcionales y lograr que las disfuncionales pasen, no se atoren en mí, me enseñen lo que me pueden enseñar y adelante. Aquí te invito, no lo vamos a hacer ahorita, haremos 1 o 2 ejercicios para abrir un espacio de interactividad. Eso todavía no, eso te lo dejo más bien como una tarea de autoconocimiento. Funciona así, abres 4 columnas en una hoja y primero anotas eso, cómo te sientes, pero en términos muy generales, yo diría hasta confuso, ¿no? Luego agregas como adjetivos que desglosa ese estado de ánimo expresado de una manera muy imprecisa, ¿no? Y luego ve con qué están relacionados, ¿no? Esas emociones, con qué están relacionadas y eventualmente otras asociaciones. Aquí tienes un ejemplo, eso es solo un ejemplo. Una persona que dijo, me siento mal, luego empezó a desglosar hasta con adjetivos metafóricos como gris, otros que agregó desanimado, nervioso, desesperado, y luego eso. ¿Con qué están relacionadas esas emociones? Oficina, pendiente, plazo, y hasta aquí parecería que todo eso está relacionado con broncas en el trabajo, pero luego agrega niños. Entonces parece que también hay algún problema en la casa, parecería. Y luego, bueno, todo eso lo conecta con carrera, falta de tiempo, prisa en su vida, etc. Perfecto, entonces yo te invito a hacer ese ejercicio porque eso te ayudará a conocerte siempre mejor, ¿sí? Otra herramienta de autoconocimiento, insisto, todo eso es liderazgo personal, que implica de entrada que el líder se conoce a sí mismo, ¿no? Te regalo otra herramienta que se conoce como las 4 áreas del yo, ¿no? Por un lado tenemos eso, el yo consciente, que es lo que creo que soy. Luego el yo social, que es lo que los demás creen que yo soy. Luego el yo ideal, que es lo que yo quisiera ser. Y finalmente el yo real, ¿no? Que es eso, lo que realmente soy. Entonces, yo, por ejemplo, te sugiero, bueno, primero entender que liderazgo personal implica lograr que hay coherencia y conformidad entre las 4 áreas del yo. De hecho, la medida en que hay esa conformidad y cercanía, pues somos personas, eso, bien integradas, ¿no? Y maduras, y equilibradas. Pero si hay lejanía, bueno, entonces sí vamos a tener problemas, ¿no? Ahí está faltando liderazgo del yo, ¿no? No sé, un ejemplo de cercanía versus lejanía, ¿no? Por ejemplo, cercanía entre el yo consciente y el yo real. Significa que la imagen que tengo de mí, lo que creo que soy, efectivamente se corresponde a mi realidad. Es una imagen, por así decirlo, objetiva, realista. Pero ¿qué pasa? Que si yo, y vamos a ver un ejemplo de lejanía, ¿no? Yo creo que soy muy chistoso, muy divertido y muy gracioso. Pero realmente no, soy un pelmazo, no tengo ninguna gracia, ¿no? Bueno, pues eso crea problemas, ¿no? Además voy por ahí contando chistes pensando que soy muy gracioso, cuando la gente ya me alucina, ¿no? Dice, no, otra vez se acerca Medeo con sus chistes estúpidos, ¿no? Entonces sí me va a crear problema esa lejanía, ¿no? Entre el yo consciente y el yo real, ¿no? Te hago un ejemplo más, yo consciente y yo social. Si yo, por ejemplo, creo que soy un miembro muy solidario en el equipo y que apoya a los demás, pero los otros miembros del equipo me ven a mí, que eso sería el yo social, ¿no? Como un egoísta, pues ahí hay problemas. Perfecto. Entonces, ¿qué puedes hacer con todo eso? Bueno, con respecto al yo consciente, yo te sugiero autoanálisis cotidiano. Tómate todos los días, la noche, por ejemplo, antes de ir a la cama, tómate 2 minutos, 3 minutos para preguntarte qué tipo de persona he sido hoy. ¿Sí? Porque además tú vas cambiando con el tiempo. Luego, con respecto al yo social, te súper aconsejo solicitar y obtener retroalimentación. Ese es liderazgo del personal fantástico. Solicita retroalimentación y subrayo, solicita, porque normalmente la gente no te va a retroalimentar. Y con respecto al yo ideal, pues yo te sugiero, ponlo por escrito, pon por escrito qué tipo de persona quieres ser de aquí a X años. ¿Sí? Y luego revisa, es más, haz un plan de acción para lograr ese yo ideal. Un poquito de eso lo vamos a plantear
más tarde, ¿no? Ok. Ahora, en el tema del autoconocimiento aparece una gran cuestión que es el tema de las creencias, también podemos llamarlas paradigmas, modelos mentales. Las creencias son cosas que creemos que son así, aunque realmente no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero lo creemos muy firmemente, pero que esa creencia sea válida o no, pues hay que verlo, ¿no? Y cómo los paradigmas, los modelos mentales son finalmente filtros que filtran nuestra experiencia de la realidad, ¿no? Entonces nosotros no vemos las cosas como son, sino que decimos cómo son a partir de esos filtros que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunto a las más de 20 personas que están conectadas ahorita, les pregunto, a ver, ¿me pueden decir? Y el primero que aprende el micrófono y habla, gana, ¿ok? Entonces, ¿me pueden decir qué ven en esa diapositiva? Entonces, alguien prenda el micrófono y dígalo. Triángulo. Un triángulo. Un triángulo. O puedes ver un triángulo en blanco. En los vértices están 3 círculos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Lo que me interesa subrayar es esto. ¿Qué creen? No hay ningún triángulo. Ni blanco, porque si definimos triángulo como una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos, etc., aquí no hay ninguna figura geométrica de 3 lados. ¿Sí? Lo que está proyectas, claro, inducido está la figura, tú proyectas tu imagen mental de triángulo sobre esa diapositiva, y entonces ves el triángulo. Pero créeme, no hay ningún triángulo. Y eso es lo que pasa en la vida con las creencias, con algunas más y otras menos, ¿no? Porque hay creencias y sesgo, ¿no? Que, por ejemplo, ciertos prejuicios, ¿no? Que distorsionan mucho la realidad, y nuestra percepción de la realidad y nuestro conocimiento de la realidad. Mira, créeme, en un curso, no en un curso, me ha pasado como 2 veces, ¿no? Pero ahorita recuerdo una en particular. Hubo una persona que yo proyectaba la diapositiva, ¿no? En la pantalla, y era un curso presencial, y una persona decía, no, Amedeo, ahí hay un triángulo. Y yo le dije, no, mira, no hay triángulo. Si definimos triángulo como una figura geométrica, ahí no están los 3 lados, etc. No, él necio, diciéndome que había un triángulo, De hecho, hubo un momento en el cual yo dije, whatever, ok, hay un triángulo, vamos adelante. Pero necio, necio el tipo. Ok, no hay triángulo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el líder en ese liderazgo personal, o si quiere la persona en ese liderazgo personal, pues tiene que aprender a revisar precisamente y hacerlo constantemente, sus creencias, sus paradigmas, sus modelos mentales, ponerlos a prueba en la medida del posible, confrontarse con la realidad, con los hechos. Gracias a Dios hay una realidad que no se existe, que no se resiste, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Ok, vamos al tema de la actitud de responsabilidad. Mira, eso te lo resumo muy brevemente con esa idea. Hay una persona, bueno, hubo, que ya falleció, que realmente ha marcado un hito y ha sido determinante para el siglo XX. Esa persona es Viktor Frankl, un psicólogo, psicoterapeuta, médico austríaco judío que tuvo la experiencia terrible de estar en 2 campos de concentración nazi, Turkheim y Auschwitz, ¿ok? Y bueno, él en esa experiencia tan terrible, pues hizo un descubrimiento que luego compartió a toda la humanidad. Piensa en ese libro maravilloso, El hombre en búsqueda de sentido, el libro más traducido, reproducido del siglo XX, ¿no? Él descubrió efectivamente que el ser humano es un ser responsable, precisamente porque es libre. Y esa frase es entre comillas porque es de él, ¿no? A diferencia de los animales, en el ser humano, entre el estímulo externo y la respuesta conductual, pues hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta al estímulo, ¿sí? Y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Por lo tanto, el liderazgo personal implica pues usar ese poder para elegir cómo respondemos a las cosas, ¿no? Y ese precisamente es la libertad unida a la responsabilidad. Eso los animales no lo pueden hacer. Ellos actúan de manera instintual, estímulo externo, respuesta, punto. ¿Okay? Y eso él lo llama, Viktor Frankl, eso, actitud de responsabilidad.
¿sí? O si quiere, la actitud de asumir plenamente nuestra responsabilidad. ¿Qué implica, por ejemplo, eso? Si no puedes cambiar la situación que te aflige, pues cambia tu actitud ante ella. Ninguno de nosotros tiene el poder de abrir la ventana, sacar la mano y hacer así un gesto mágico y lograr que desaparezca el coronavirus. Ninguno de nosotros. Pero cada uno de nosotros sí tiene el poder de establecer qué actitud, actitud con C, no aptitud con P, qué actitud tener frente a la realidad. De hecho, hay una frase hermosa que dice, las circunstancias externas no nos determinan, pero sí nos revelan. Es decir, de cómo nosotros respondemos a las circunstancias externas se revela y manifiesta qué pues, tipo de personas somos. ¿Sí? Mira, en la vida, tú lo habrás descubierto ya, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Por eso que responsabilidad lo puede entender así, como la habilidad de responder a la circunstancia, ¿no? Y Víctor Frank, aquí hay una foto de él, decía que yo como ser humano soy capaz de, le puse como yo líder porque estamos hablando de ese liderazgo personal, pero él dice eso, para toda persona. Yo soy capaz de ejercer mi libertad y tomar una actitud mental positiva, aún constreñido por las limitaciones y circunstancias más diversas. Y él, imagínate, vivió un campo de concentración. Bueno, Dios, ¿no? Dos. Luego, yo soy capaz de crear algo nuevo con el trabajo. ¿Sí? El trabajo, de hecho, como una oportunidad para crear, para aportar, ¿no? Y luego, tres, yo soy capaz de amar y encontrarme con otro ser humano descubriendo su unicidad y sus potencialidades, que es el tema precisamente del amor. ¿Ok? Bueno, esas tres capacidades hay que ejercerla en el liderazgo personal, inspirándonos, por ejemplo, en esa enseñanza maravillosa de Víctor Frank. Perfecto. Inteligencia emocional. Esa diapositiva probablemente te recuerda algo, porque ese es un modelo que Daniel Goleman ha hecho muy famoso, que es, él la llama las competencias emocionales, que son como la parte de esa supercompetencia que es la inteligencia emocional. Y él distingue las competencias emocionales en dos grandes grupos, que son personales, que son personales y sociales, ¿no? Perfecto. Precisamente las competencias emocionales personales son las que tienen que ver con el liderazgo personal. Liderazgo personal lo podemos entender como eso, desarrollar esas competencias que a su vez subdividen autoconocimiento, por eso estuvimos hablando de autoconocimiento, autorregulación, que también un poco se mencionó, y motivación, y si quieres también automotivación. Perfecto. Ahora, no tanto rollo, vamos a ver alguna técnica precisamente para desarrollar esas competencias emocionales personales, como liderazgo personal. Aquí tenemos un modelo también bastante conocido que viene de la psicología cognitiva que distingue A, lo que podemos llamar ocasión o suceso, B, interpretación y C, consecuencia emocional, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo bien sencillo. Un maestro está dando clase, en el salón de clase, está explicando un tema serio, importante, y de repente, durante la exposición del maestro, un alumno empieza a reírse. La risa del alumno es A, el suceso. Vamos a suponer que el maestro interpreta la risa del alumno como una burla hacia él. ¿Cuál será C, su emoción, ¿no? La consecuencia emocional que experimenta en él? Pues muy probablemente enojo, frustración, decepción. Alguna emoción negativa. Ahora, regresamos al cassette. Un alumno se ríe durante la exposición del maestro, es decir, el mismo suceso, ¿sí? Pero en ese caso el maestro lo toma como una... eso, como que el alumno está a gusto, relajado, y lo que dijo el maestro, algo que dijo el maestro le hizo gracia, ¿no? Nada más. Bueno, probablemente la consecuencia emocional en el maestro puede ser algo así como... neutral, o puede ser de curiosidad, pues comparte con todos los chistosos, en fin, hasta puede ser de alegría, ¿no? Pero desde luego no enojo. Entonces, cuando yo pregunto, ¿nuestras emociones de qué dependen? A ver, otra vez, el pistolero del oeste, o la pistolera, el más rápido en responder, pregunta, ¿nuestras consecuencias emocionales de qué dependen? ¿Del suceso externo a nosotros o de la interpretación interna a nosotros? A ver quién es más rápido en responder. La interpretación interna.
Rápido, muy bien, ganaste. Ok. Entonces, como ves aquí la flecha, no es el suceso externo que causa desde afuera nuestra emoción, sino es cómo lo interpretamos, ¿no? Que es lo mismo como el sentido que le damos, ¿no? De hecho, aquí tenemos otras palabras que te pueden ayudar. A, podemos llamarlo así, el hecho o los hechos. B, son las historias que nos contamos inmediatamente. Y C, es la emoción. Ahora, pregunta, ¿y en base a qué interpreto un suceso de una manera u otra? Pues en base a ciertas creencias que yo tengo, en base a experiencia precedente y en base a mi estado de ánimo previo. Rapidísimo lo explico. Si yo como maestro tengo la creencia de que no hay espacio para el buen humor en el salón de clase y un alumno se ríe, claro que lo voy a tomar como burla, ¿no? No hay nada de que reírse, se ríe de mí. Experiencia presente es que una vez un alumno se rió de mí y empezó a reírse durante la exposición y luego por lo que dijo, pues quedó muy claro que era una burla. Bueno, ok, ahí yo diría, bueno, y de eso no te justifica, no justifica que saques como conclusión que todas las veces que un alumno se ríe es por burla, ¿verdad? Y luego 3, estado de ánimo previo. Si el maestro llegó a la escuela enojado porque se peleó con su esposa, ¿no? En el desayuno, en la mañana, ese enojo que ya tiene dentro, pues puede ser como motivo suficiente para interpretar de manera negativa la risa del alumno. Entonces aquí tenemos como lo que más frecuentemente hay detrás de nuestra interpretación. Entonces, ¿qué significa autoconocimiento, inteligencia emocional, liderazgo personal? Pues significa precisamente eso. Ya lo dije, trabajar nuestras creencias, porque a veces estamos atorados en creencias disfuncionales, ¿no? Digamos, sacar una conclusión inmediata a partir de una experiencia precedente. Lo digo mejor, no aplicar una experiencia precedente de manera automática a una nueva situación que puede ser diferente de lo que pasó. Y luego eso, tomar conciencia de que yo ya estoy cargado de cierta emoción negativa, sino permitir que contamine una situación que no tiene nada que ver con ellas. Todo eso que acabo de decir es inteligencia emocional. Y es parte de ese liderazgo personal, porque tiene que ver con uno, con su autocontrol. Eso solo te lo pongo para que entienda por qué ABC. Todos piensan, bueno, ABC, ¿cómo no? Es que A viene de Activating Event, ¿sí? Que es el evento activador. B es Beliefs, que son las creencias. Y C son las consecuencias, que de hecho aquí se incluyen implícitamente dos, tanto emocional como conductual, ¿no? Entonces, A es la situación que se presenta, ¿no? Por sí misma. La creencia B es cómo pensamos con respecto al evento activador, y C es cómo lo experimentamos y cómo nos sentimos. Y como lees aquí, dice, arriba te hace ver cómo de hecho pasan las cosas, cómo funciona realmente eso. Y abajo es cómo tendemos a explicarlo. Efectivamente, la gente tiende a pensar que es el suceso externo que causa la emoción cuando no es así. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, uno le dice al otro, me hiciste enojar. Como si lo que el otro hizo fuera la causa del enojo de uno, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces, a partir de todo eso, una serie de técnicas. Primero quiero hacerte ver que, vamos, me atrevo a decir frecuentemente, pues la bronca no está realmente en lo que sucede, que puede ser más o menos retador o difícil. Realmente todo está en cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces me decía un vendedor, ¿no? Que estaba visitando un cliente muy importante. Se me ponchó la llanta, ¿no? Bueno, lo que sucedió, mejor dicho, es que se le poncha la llanta, ¿no? Tenía una cita importante con un cliente importante. ¿Qué es lo que pensó? Las llantas son fieles. La llanta no te traiciona en los momentos importantes. Y esa condenada llanta me traicionó justo ahora, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción emocional? Pues se sintió furioso con la llanta. Y además, ¿qué es lo que hizo? Bajó del coche como un poseso y empezó a patear la llanta, ¿no? Una conducta totalmente disfuncional. ¿Pero por qué? Porque las emociones eran disfuncionales. ¿Y eso por qué? Porque su interpretación, sus pensamientos y creencias eran disfuncionales, ¿no? O como aquella amiga que le castigó a su niño chiquito, como de 4 años, ¿no? Yo le pregunto, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que mi hijo Juanito pintorreó el tapiz de la sala de estar, ¿no? Con crayones, ¿no?
Yo pensé, él lo hace porque desprecia todo lo que yo hago para la decoración, ¿no? Lo hace para desesperarme. Mi hijo me odia, ¿no? Y claro, experimentó mucha decepción, hasta enojo muy fuerte hacia su hijo y le dio un zape y lo castigó en la habitación, ¿no? Ahora, yo te pregunto, pensar que tu hijo de 4 años pintorrea el tapiz de la sala de estar porque te odia, ¿te parece un pensamiento funcional? Lógicamente no. Aquí, ¿quién sabe qué problema hay en esa persona como para pensar eso, ¿no? Y de hecho, miren, hablando de papás y mamás, cuando metemos la pata con nuestros hijos es porque estamos atorados en pensamientos y creencias muy disfuncionales, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo quiero quedarme con un espacio para unas preguntas que hemos preparado. De entrada, yo le pediría a mi queridísimo Andrés, ¿con qué plan seguimos? ¿Vamos a hacer las dos conferencias o podemos ya concluir? Porque veo que ya hay un buen grupo que es solo una, solo para los detalles de tiempo, mi estimado. Sí, pues mira, yo creo que seguimos a Medeo y ya si vemos que entra más gente, veremos si damos otra o les mandamos el video. Pero si quieres, continuamos. Para quienes, No, sí, sí, no. solamente para decirles a quienes llegaron tarde, resulta que probablemente algunas personas pensaron que era a las 6 de la tarde y no a las 5, porque originalmente así lo mostraba la imagen de invitación a las 6, pero después hicimos la corrección. Había casi 200 inscritos y por eso estamos preocupados porque solamente hay 31. Pero bueno, sigamos a Medeo. Si quieres, como para concluir normalmente a las 6:20 ya con preguntas, respuestas y tus dinámicas, ¿te parece? Entonces, puedo hablar hasta las 6:20. Ok. Exacto. Entonces, eso también te lo dejo como tarea para dejar espacio a otro tipo de ejercicio más breves, más breve. Entonces, ¿qué significa eso? Es una herramienta que se llama Preguntas para el Autoanálisis. Yo te sugiero que cada vez que tienes una experiencia emocional, ¿cómo se dice?, intensa, y sobre todo si son emociones negativas y además, con mayor razón, si la conducta que tuviste fue poco funcional, a recuperar la calma, que puede ser el día después, un rato después, y cuando tienes 5 minutos, entonces, así, ¿no? Hasta te sugiero que lo hagas por escrito, responder esas 6 preguntas, ¿no? La primera pregunta, ¿qué pasó? Que es precisamente el famoso suceso. El suceso, acuérdate, ABC. Vamos a suponer que ese ejercicio lo hace esa amiga mía, ¿no? Que me contó la historia de su hijo que pintoreó el tapiz, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que mi hijo Juanito pintoreó el tapiz, nada más. Describir el hecho. Luego, ¿qué pensé? Pensé que lo hizo adrede, intencionalmente, porque le vale todo lo que hago para la decoración de la casa, me desprecia, mi hijo me odia, ¿no? ¿Qué sentí? Pues frustración, decepción y un enojo muy fuerte. ¿Qué hice? Le di un zape, le grité, lo castigué en la habitación. ¿Y qué resultado me dio esa conducta? Pues el niño se lastimó la relación conmigo, lastimé su autoestima, etc. Y ve que después de esas 5 preguntas, que son como de análisis, ¿no? De lo que pasó, luego viene como una pregunta, digamos, de planeación estratégica, que dice así: frente a una situación como A o análoga a A, ¿cómo me gustaría pensar, sentirme, actuar de manera más funcional y constructiva? Pues me gustaría pensar que un niño de 4 años no es un ser malvado, ¿no? Es más, es muy creativo, es muy hiperactivo, etc. Me gustaría sentirme más bien compasiva y comprensiva hacia él y actuar, por ejemplo, explicarle: mira, el tapiz no es para pintorear, vamos a poner una hoja grande en tu habitación, la pegamos a la pared y ahí vas a hacer todos tus grafitis, murales, etc., ¿no? Que es mucho más funcional y constructivo, ¿no? Bueno, yo te puedo asegurar, te lo puedo asegurar, y si quieres, luego me mandas un correo dentro de un año, te puedo asegurar que a fuerza de hacer ese ejercicio en la vida, tu inteligencia emocional, tu madurez, tu equilibrio, tu sabiduría se disparan, crecen muchísimo. Hasta llegará un momento que ya no tienes anécdotas sobre las cuales hacer ese análisis, ¿ok? Es como aprender de la propia experiencia. Es algo maravilloso. A mí me ha servido muchísimo. Ahí te lo regalo sin costo, ¿sí? Y te regalo otra técnica que se conoce como técnica premortem, ¿sí? Funciona así. Planea y organiza
antes de posibles situaciones estresantes y emocionalmente estresantes, las conductas funcionales, ¿sí? O sea, cómo actuar de manera funcional si se dan esas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo como técnica pre-mortem esa. Si alguien se me acerca en la calle, en el coche, me planta una pistola en la sien y me dice, dame tu cartera, tu celular y tu reloj, yo bajaré la mirada y le daré mi cartera, mi celular y mi reloj. Porque no quiero que si sucede eso me enoje, que esos pinche ratas que te roben y quiera defender mis cosas y, bueno, me quedo lisiado el resto de mi vida o muerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco una pareja que tienen como técnica pre-mortem que si empiezan en una discusión entre ellos, en un pleito, a gritarse cosas horrorosas, entonces hacen así, ¿no? Tiempo afuera, usan la frase, seguiremos la conversación después y se alejan. Ya saben que van a hacer eso, porque si no lo hacen, no, pues ya, pues una le rompe un plato en la cabeza del otro, el otro le rompe una silla en la espalda, una le da la cuchillada al otro. O sea, para que no lleguen a eso, ya saben cuándo tienen que detenerse, ¿no? Entonces, esa es la técnica pre-mortem, ¿no? Es definir sistemas, estrategias que eviten que sucedan cosas negativas. ¿Por qué? Porque estaremos estresados emocionalmente. Cuando estamos estresados emocionalmente, como dice Daniel Goleman, nos volvemos estúpidos y hacemos estupideces, ¿sí? Think ahead, dicen los anglosajones. Mirar adelante, primero averiguar todo lo que podría salir mal y luego establecer qué se puede hacer para evitar que suceda algo negativo. Yo te sugiero que tengas por ahí unas 6, 7 técnicas pre-mortem para situaciones posibles que se pueden generar. Ese es liderazgo personal. Aquí tienes una lista de pensamientos irracionales frecuentes, ¿sí? Como el catastrofismo, ¿no? Cuando exageramos, ¿no? Es espantoso. Me acaba de suceder algo espantoso. ¿Qué pasó? El jefe no me saludó, ¿no? O no lo puedo soportar, ¿no? Ay, no puedo soportar ese frío, no puedo soportar ese calor, que finalmente es una queja estéril, ¿no? Soy un estúpido, autoetiquetaje. Él o ella es un imbécil, eso es etiquetaje, ¿sí? Esto no tendría que pasar, que a veces lo pensamos ante realidades y que no queremos aceptar. Es que no debería estar la epidemia, la pandemia, pues ya es una realidad desde hace meses, ¿no? No tienen ningún derecho, es una exageración. Es que no tienes ningún derecho a hablarme así, ¿sí? No me gusta cómo estás hablando, me molesta, ¿de acuerdo? Pero no estás contraveniendo la magna carta de los derechos humanos, ¿verdad? Tienen que castigarme, esa es culpa, autoculpa muy destructiva. Necesito que haga eso, es cuando inventamos necesidad. Necesito tomar un trago, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo tomas? Pues nada, entonces no lo necesitas, güey. Se te antoja tomar un trago. Y finalmente, todo sale mal siempre, ¿no? Que es generalización absoluta. Y aquí a la derecha tienes pues, las alternativas funcionales. Aquí la sugerencia es esa. Cada vez que te cachas, ¿sí? Pensando de esa manera irracional, haz otra vez un alto y sustituye, ¿no? Aquí, por ejemplo, rápido, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes reconoce que alguna vez han tenido uno de esos pensamientos irracionales de la parte izquierda de la diapositiva? Levante la manita, ya veo alguna, ya veo, ya que fue Consuelo adelante. No, no se hagan, no se hagan. Cuando yo en los cursos presenciales lo pregunto, todos dicen sí y varias veces, ¿no? De hecho, no hay que asustarse si tenemos a veces algún pensamiento irracional de ese tipo. Sencillamente hay que practicar pues la sustitución, ¿no? Sustituirlo con pensamientos más funcionales, ¿no? Miren, quiero ahorita yo hacer lo siguiente. Pues sí, me da tiempo para enseñarles la técnica del debate y luego quiero ir con ustedes a un último tema que es el tema de la efectividad y quiero hacer con ustedes un pequeño cuestionario de 2 preguntas, de hecho, ¿no? La técnica del debate nos sirve muchísimo precisamente para tomar dominio de nuestros pensamientos, nuestras ideas y sustituir pensamientos negativos con pensamientos constructivos, ¿no? Entonces, veamos 2 ejemplos, ¿no? El jefe le ha dado el ascenso a otra persona, no la promoción a otra persona. Si yo pienso cosas como, no puedo soportar esta humillación, soy un fracasado debido a que no me ha promovido, nunca lograré que se reconozca mi trabajo, es terrible lo que acaba de suceder. Perfecto. ¿Cuáles serán posiblemente las consecuencias emocionales? Pues me siento triste, me siento furioso, me siento un fracasado, emociones bastante disfuncionales, ¿no? Aquí, primero, hago una pregunta que dice así, ¿qué le dirían a un compañero de trabajo que está pasando por esa situación?
¿sí? Y eso, ¿sabes qué? Se toman 30 segundos para escribir lo esencial en el chat. Todos ustedes tienen el chat, anoten en el chat qué le dirían. 30 segundos. Tomo cronómetro. Lo van anotando en el chat. Bravo, muy bien. Hasta eso sirve que me tome un poco de agua. Ok. Luego voy a revisar, ¿no? Pero en ese momento lo que más me interesa es que se planteen eso, qué le dirían, porque efectivamente después le doy pues alguna sugerencia sobre algo que podrían hacer y decirle, ¿no? Vamos a ver a otro ejemplo de la vida personal, digamos, no laboral, ¿no? Mi amor me ha dejado por otro, ¿no? ¿Qué pasa si eso? Soy caballero, entonces hago el ejemplo, digamos, como caballero, pero naturalmente eso aplica, y de hecho aplica más frecuentemente para el otro género, ¿no? ¿Verdad? Entonces veo eso, a mi pareja, a mi novia, a mi esposa, eso, descubro que pues, se fue con otro, ¿no? Eso fue hasta como chacha de pueblo, no me dijo nada y se fue con otro, ¿no? Si pienso cosas como, ay, no puedo vivir sin ella, soy un perdedor debido a que me ha dejado, es terrible lo que acaba de suceder, nunca más encontraré otro amor en mi vida. Si pienso cosas así, ¿cómo me voy a sentir? Pues súper mal, ¿no? Me siento triste, me siento furioso, me siento indigno. Ahorita, por razón del tiempo, nos brincamos el qué le dirían, eso se lo dejo como tarea, qué le diría a un amigo, una amiga que se encuentra en una situación así, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos lo mismo que acabo de proyectar en el ejemplo de mi amor me ha dejado con otro, pero digamos como una estructura un poquito más completa. Tenemos entonces el suceso, mi amor me ha dejado por otro, luego la interpretación, que son pensamientos y creencias como eso. Soy un perdedor debido a que me ha dejado por otro, no puedo vivir sin ella, nunca más encontraré otro amor en la vida, es realmente terrible lo que acaba de suceder. Luego, reacción emocional, ¿no? Me siento triste, furioso, indigno, y aquí agrego la reacción conductual. De hecho, la C la mantenemos, entonces sería consecuencia emocional y luego consecuencia conductual, ¿no? No puedo comer, no puedo dormir, no voy a trabajar, me emborracho, etc. Conducta otra vez disfuncionales. Ahora, ¿qué viene después de la C? Pues la D, que es precisamente la técnica que se llama eso debate, ¿no? Dispute, desafío, debate, debata ese diálogo, o mejor dicho, ese monólogo, ¿no? Que es la causa de sus emociones y conducta disfuncional. El debate consta fundamentalmente de 4 preguntas, que son ¿por qué? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está escrito? ¿Y cuáles pensamientos irracionales me están afectando? ¿No? De hecho, podemos aplicarlas inmediatamente al caso, ¿no? Que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Es la pregunta de la lógica. Si entendemos la lógica como sacar conclusiones a partir de ciertas premisas, aquí tenemos, pues, precisamente, pues, una conclusión, es decir, premisa, ella me dejó por otro, conclusión, soy un perdedor, ¿ok? Pregunta, ¿y por qué saco esa conclusión? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué debo concluir que soy un perdedor a partir del hecho que ella se fue con otro? ¿Tiene nada que ver? Digo, lo que podría plantearme es qué falla yo he tenido en la relación con ella. Por ejemplo, no he cuidado la comunicación, no he tenido detalles, etcétera. Y sí, de eso me tengo que hacer cargo. Pero yo no soy un perdedor porque ella se fue con otro, ¿sí? Digo, a lo mejor el perdedor será el otro, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Dónde está la evidencia? Esa la usaría aquí. No puedo vivir sin ella. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Me he muerto? ¿Me ha dado el COVID? ¿Me ha dado, no sé, una diarrea mortífera? No, si yo puedo vivir sin ella. Okay. Tercera pregunta. ¿Dónde está escrito? Eso se refiere a eso, exactamente en qué fuente, en qué autoridad, ¿no? O en qué ley general está escrito. Eso aplicaría aquí, ¿no? Nunca más encontraré otro amor en mi vida. ¿Y dónde está escrito? Hay un libro de la Biblia que dice eso, ¿no? ¿Te fue mal una relación? Lo siento, ¿te fregaste para el resto de tu vida? No. Y finalmente, es realmente terrible. Eso es un ejemplo de esos pensamientos irracionales que vimos antes, ¿no? Es espantoso, etc. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento irracional, por ejemplo, de esa lista que vimos antes, que era como 9, me está afectando?
¿Ok? Bueno, esa es la técnica del debate. Eso, por ejemplo, es lo que hace el psicólogo con el cliente, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer conmigo mismo, ¿sí? Bueno, ya te llevas bastante técnica en ese proceso de desarrollo de inteligencia emocional. Aquí quería entonces cerrar con un último tema que tiene que ver con la efectividad, con la productividad. Y aquí le voy a pedir a Isaac, entonces, que se adueñe, digamos, de la pantalla, a lo mejor para facilitarte las cosas. Yo dejo de compartir. Y Isaac, entonces me gustaría que proyectara una pregunta y tienen 3 segundos para responder. La respuesta es una de las opciones múltiples que ahí se pone. Muchas gracias. Yo ya la estoy viendo, espero también los demás. ¿Qué conductas o hábitos te dan buenos resultados en tu vida? ¿Sí? Piensa en acciones que realizas, tanto hábito, y que te ayudan a funcionar efectivamente obteniendo los resultados que quieres. Y aquí hay una lista de opciones: planear, empezar con lo más desagradable, ¿no? Que es la famosa imagen, desayunar una rana todos los días, ¿verdad? O delegar, o priorizar, o capacitación constante, u otro. Si es otro, entonces lo escribes en el chat, por favor. Adelante. Tienen que contestar en la pantalla, por favor. Tienen que clicar en la pantalla, y si es otro, entonces lo escriben en el chat, ¿verdad, Isaac? Exacto, Amedeo. Bueno, voy a suponer que ya cliquearon, si escribieron, ya escribieron. Siguen contestando. Lo que pasa es que se me hace que no había Terminen entendido el al principio. resultado. Ok, cuando termine, entonces vamos a ver el resultado, ¿te parece, verdad? Correcto, Amedeo. Aquí tenemos un grupo, decimos como de 30 y pico personas, ¿verdad? 37 aproximadamente. A 37 ver, almas. ya. Ahí están los Ok, resultados. eso, el planear, entiendo que es la que gana, interesante. Luego, delegar, no, digamos, en orden digamos, de frecuencia de respuesta, tenemos entonces planear, y luego priorizar, y luego delegar. Qué interesante. No me extraña eso de empezar con lo más desagradable, porque la verdad no es muy conocido, pero créeme, es importantísimo. Cuando en el día tenemos que hacer varias cosas, tendemos que empezar con las que más nos gustan, pero las desagradables las aplazamos, y algunas de esas desagradables, muchas veces hasta todas, son muy importantes. Y entonces las vamos a hacer al final cuando estamos cansados, y normalmente las hacemos mal, ¿no? Pero bueno, vamos con la segunda pregunta entonces. La segunda pregunta es justo la otra cara de la medalla, ¿no? ¿Qué cosas haces o dejas de hacer en tu vida que te impiden obtener los resultados que buscas? Lo mismo, unos pocos segundos, cliquean, y si quieren escriben. Escucho las sinapsis de sus cerebros que están ahí funcionando. Veo que ustedes son personas muy reflexivas. Muy bien. Ahí están los resultados. Es el que gana, ¿verdad? Luego viene desconfiar en los demás. Y más o menos igualita eso, emociones negativas, disfuncionales, y dispersarse, ¿no? Ahora, fíjate, hay mucha coherencia en vuestra respuesta, porque el postergar, desde luego, tiene mucho que ver con el planear y el priorizar, que fueron las cosas que más como cliqueadas antes, y el desconfiar en los demás tiene que ver con el delegar, ¿sí? No delegamos porque precisamente desconfiamos de los otros, ¿no? Entonces, creo que hay mucha coherencia en esa respuesta. Entonces, yo concluiría, antes ya de abrir un espacio para las preguntas, diciéndole que un aspecto importantísimo del liderazgo personal es precisamente lo que llamamos la
gestión productiva del tiempo, ¿no? Bueno, administración del tiempo, que de hecho se debería decir administración de las actividades en el tiempo, porque el tiempo como tal no lo podemos administrar, ¿no? Y eso es muy importante como aspecto de liderazgo personal, y entonces aprovecho también para decir, como aspecto de liderazgo interpersonal, mi experiencia como consultor, como coach, como instructor, es esa. A las personas les cuesta muchísimo, o mejor dicho, no saben administrar bien sus actividades del tiempo. Eso se debería aprender en la escuela, en la primaria o si quieren en la secundaria. Yo lo aprendí en mi secundaria, fui a un curso de administración del tiempo cuando tenía 13 años y la verdad me cambió la vida. Y agradezco todos los días a Dios de haber ido a ese curso, la verdad, ¿no? Muy bien, pues tenemos entonces, me confirma aquí mi queridísimo, bueno, tenemos unos minutos más, pero si quieren hagamos así. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios, experiencias, cuestionamientos sobre todo lo que estuvimos viendo hasta ahorita. Aunque sé que quedó un poquito ese tema de la accountability digamos, en el tintero, y eso sí si es el caso lo comento, ¿no? Andrés, entonces, ¿te parece bien que ya abrimos el espacio para el compartir? Sí, cómo no, Amedeo, adelante. Y de hecho, si quieres, yo me animo con la primera pregunta. Oye, perfecto, Amedeo. Oye, antes del COVID, todo relativamente, probablemente a la mayoría no estaba funcionando. Teníamos ciertas variables controladas y ahora todo se ha cambiado y lo que antes servía probablemente ya no. Entonces, ante este cambio de escenario de creencias, nuestro liderazgo personal probablemente ha sufrido por la inestabilidad. ¿Qué crees que podamos hacer para replantear nuestras creencias que ya no aplican en el nuevo entorno? Mira, podríamos organizar otra conferencia. Es que esa mañana precisamente di un curso que se llama Resiliencia ante la incertidumbre. Entonces, la resiliencia, que finalmente es una competencia asociada a la inteligencia emocional, es precisamente esa capacidad de levantarnos cuando nos hemos caído y de responder a las crisis, a las situaciones adversas y agregaría también precisamente a la incertidumbre. Entonces, sí hay una serie de estrategias que ayudan precisamente a desarrollar esa capacidad de eso, volverse a levantar y hasta fortalecidos gracias no, bueno, sí, gracias a la experiencia negativa que tuvimos, ¿no? Gracias a la adversidad. Entonces, bueno, una de las cosas que yo precisamente así puedo sugerir en ese momento es precisamente hacer una limpieza de todo nuestro mundo de creencias para ver si hay alguna creencia que nos está presente impidiendo responder constructivamente a la situación que estamos viviendo. Si hay alguna creencia que viene del pasado, negativa, disfuncional, que impide, ¿no?, que tengamos esa flexibilidad de respuesta y esa capacidad de cambio que efectivamente se requiere, ¿no? Eso es una primera cosa, ¿no? Y la otra sugerencia que yo daría es eso. Lo que nos ayuda mucho a ser resilientes en situaciones adversas es precisamente el amor, la compasión, la solidaridad, pensar en los demás. De hecho, se dice que en esos tiempos de pandemia, las dos palabras más importantes son responsabilidad, porque si se trata de ser responsables, no se trata de hacer lo que me da la gana o lo que me guste. Y dos, solidaridad. Fíjate que la humanidad, pues es la primera vez quizá que tiene la oportunidad de unirse con solidaridad ante un enemigo que es para todos. Por eso se llama pandemia, para todos. Entonces, también me ayuda muchísimo a ser resiliente, a enfrentar esas situaciones, desde luego, retadoras que estamos viviendo, el pensar un poquito más en el otro, el ser solidario, el, digamos, ser compasivo con los demás. Espero que eso un poquito te sirva, ¿no? Para que no me tenga demasiado en cada respuesta. ¿Cómo le hacemos? ¿Me ayudas tú, Isaac? Gracias, Amedeo. Sí, adelante. Mira, no, Alfredo Silva en el chat te pone felicidades, excelente ponencia.
¿Nos puede indicar alguna bibliografía, por favor? Ok, mira, desde luego toda la literatura sobre inteligencia emocional ayuda muchísimo. Daniel Goleman, te cito otra persona que es menos conocida, que se llama Albrecht, con CHT final, es un apellido alemán, Karl Albrecht, que tiene un libro que se llama Inteligencia Social, que es una parte de la inteligencia emocional y que es muy importante, ¿no? Para el crecimiento personal y desde ahí las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, hay un autor que escribe en francés, aunque tiene un apellido polaco por ahí, que en ese momento no puedo reproducir como cualquier nombre polaco, pero luego yo lo que voy a hacer, si me permite Andrés, así como vamos a compartir en PDF la presentación, voy a entonces agregar al final la bibliografía. Esa persona, por ejemplo, tiene, y así lo encuentran en YouTube, el dolor es inevitable, el sufrimiento no. No es inevitable, por lo tanto es evitable, ¿no? Que es un famoso principio del budismo, aunque él no tiene nada que ver con el budismo, y esa conferencia tiene que ver con la resiliencia. De hecho, no sé si aparece también, la busca en YouTube, resiliencia, eso, el dolor es inevitable, el sufrimiento no, que es un aspecto presente de la resiliencia, ¿no? Toda la literatura que tú tienes sobre ese tema de la resiliencia te puede ayudar. Yo creo que es la competencia que necesitamos ahora. Pero si me permites, hasta para no gastar tiempo en referencias bibliográficas, sí me comprometo a mandarles a todos ustedes que se inscribieron, porque tienen la referencia, ¿verdad, Isaac? Sabemos quiénes son. Lo que no sé si sabemos cómo mandárselo, ¿verdad? La información. ¿Cómo sería? Ustedes me dicen, porque se escribieron, ¿verdad? No sé si al escribirse pusieron una referencia, pero bueno, nosotros vamos a ver cómo hacerle llegar toda, digamos, el PDF de la presentación y entonces yo voy a anexar una bibliografía. ¿Les parece? Sí, perfecto, Medeo. Y además le vamos a mandar el video grabado para que lo vuelvan a ver si es que gustan. Cierto. Muchas gracias. Entonces estamos tranquilos con eso, ¿no? Que le hacemos llegar a la bibliografía, la referencia. Muchas gracias. Hay mucha literatura buenísima, ¿eh? Adelante. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o abrir su micrófono? Lo puede hacer. María Ramos te dice, excelente, muchas gracias. Rosy Torres también, gracias. Okay. Mira, hay una pregunta, ¿nos puedes comentar herramientas para mejorar nuestro accountability, cumplimiento? Ok, les voy a hablar un poquito de la contabilidad, solo que estoy viendo aquí en el WhatsApp que una persona que de hecho yo conozco y que me había dicho que se iba a conectar, que es Paula Baroa, no logra conectarse. ¿No podemos darle esa oportunidad, aunque sea para la parte final? ¿O qué propones? ¿O le decimos que vamos a volver a dar la conferencia o le mandamos la conferencia grabada, ¿no? Tú me dices, es que lo estoy viendo ahorita en el chat. Entonces vamos a hablar, ¿me repites entonces cómo estaba la pregunta, por favor? ¿Nos puedes comentar herramientas para mejorar nuestro accountability, el cumplimiento? Ok, dame chance un segundo. Aquí estoy yo abriendo frente a la diapositiva donde hablo de la accountability. Y si con eso hasta podríamos terminar, ¿no? Entonces eso va aquí, perfecto. Voy a compartir, si me permiten. Aquí desapareció. Ok, voy a compartir pantalla. Ahí va, ¿eh? Ok. Entonces, sí les voy a dar como una sugerencia muy concreta. Miren, el tema de la accountability yo lo conecto con otro tema que es la proactividad, que como vemos es el opuesto de la reactividad, ¿no? Una primera herramienta para ser accountable es precisamente eso. Define en tu vida qué está en tu círculo de influencia y qué es lo que está en tu círculo de preocupación, ¿sí? ¿Cuáles son las realidades que entran en el círculo de influencia? Precisamente todas aquellas realidades sobre las cuales tenemos una influencia. Y ahí de entrada está cada uno de nosotros. O sea, uno mismo entra en el ciclo de influencia, porque yo puedo influir sobre mí mismo, que es precisamente el liderazgo personal. Por eso que plantees eso. Ahora, en el círculo de preocupación entran todas esas cosas de las cuales nos preocupamos,
pero de manera estéril, inútil, porque de hecho no podemos hacer nada con respecto a ellas, ¿no? Como me decía un señor, estoy preocupado que Estados Unidos ataque Irán, ¿sí? Y yo le decía, ¿y puede hacer algo con respecto a eso? Y dice, no, entonces, ¿por qué se preocupa, verdad? Entonces, las personas proactivas tienen muy claro qué es lo que está en su círculo de influencia y se enfocan en ello. Las personas reactivas están perdiendo tiempo llenándose de preocupaciones estériles. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir sobre qué tienes influencia. Te digo, desde luego, sobre ti misma o ti mismo. Luego, por ejemplo, sí puedes tener una cierta influencia sobre las personas que te rodean, sobre, por ejemplo, la organización de tus actividades en el tiempo, etc. Y ahí te enfocas, ¿no? Y te enfocas en lo que quieres. Aquí te recuerdo una frase que dice, las personas exitosas piensan constantemente en lo que quieren y las personas fracasadas piensan constantemente en lo que no quieren, ¿verdad? En ese no está toda la diferencia. Luego, la otra sugerencia que te doy es la siguiente. Vamos a ver cómo puedo avanzar aquí. Detectar el victimismo en sus diferentes manifestaciones, porque efectivamente la accountability es justamente lo opuesto del victimismo, ¿no? Ahora, hay comportamientos propios, ¿no? Del victimismo, que son uno, ignorar o negar, que es, digamos, tapar el sol con un dedo, ¿no? Es ver un problema, pero hacer como si no lo estoy viendo, ¿sí? Pretender no reconocer que existe un problema, ¿no? Dos, no es mi trabajo, que es cuando tenemos la oportunidad de cooperar y colaborar, o mejor dicho, tenemos la oportunidad de intervenir en la solución de un problema, pero pensamos, pues no me toca a mí. Alguien más lo va a solucionar, ¿no? Y entonces, pues efectivamente no nos involucramos, no cooperamos y ahí perdimos una oportunidad de ser accountable. Luego, apuntar con el dedo, pues es el famoso juego del villano, ¿no? Señalar con el dedo el villano, la persona culpable del problema. Y no hacemos nada para solucionar el problema, ¿no? Luego tenemos eso, confusión, díganme qué hacer. Algunos en México dicen hacer como que la Virgen te habla, ¿no? O sea, hacer así, no, es que no entiendo, no sé qué pasa y yo no sé qué hacer, etcétera, ¿no? Es como fingir demencia, ¿no? Luego, cubrirse la espalda, ¿no? Que es, digamos, armar toda una estrategia, una explicación y una serie de excusas y pretextos para decir, yo no tengo culpa, eso no me correspondía, yo no tengo nada que ver con ese problema, con esa situación, ¿no? Y finalmente, eso, esperar a ver, ¿no? Es decir, no hacer nada y ver si las cosas se resuelven por sí mismas, cosa que normalmente no sucede porque pues se va a complicar, ¿no? Yo sé que algunas de esas cosas que estoy diciendo les hacen pensar en algunos gobernantes, en algunos políticos, etcétera. Lo sé, es que vivimos pues rodeados, ¿no? De esos comportamientos. Ok, ahora, ¿qué es la accountability? Pues precisamente es el opuesto de todo eso, ¿sí? Es una manera de pensar y una actitud. ¿Te acuerdas que hablaba de actitud de responsabilidad? Pues precisamente eso. Lo podemos traducir también como una actitud de responsabilidad que promueve el hábito positivo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado también de hábitos? Que, digamos, me lleva a preguntarme qué yo puedo hacer para superar las circunstancias externas, adversas, y lograr los resultados que deseo. Entonces, la persona accountable, en vez que quejarse, en vez que echarle la culpa a los demás, se plantea, ¿qué puedo hacer yo para enfrentar esa situación, para solucionar ese problema, etcétera, ¿no? Y también, para ser accountable, que te he dicho, tiene mucho que ver con la proactividad, y con eso termino, usa un lenguaje proactivo. Recuerda que nosotros hablamos así como pensamos, pero también es cierto al revés. Pensamos así como hablamos. Y si cambiamos nuestro lenguaje, podemos cambiar nuestra manera de pensar, de sentir emocionalmente, de actuar, ¿no? Entonces, aquí tienes la oportunidad de hacer cambios interesantes, si es el caso. Entonces, rápido algunos ejemplos, ¿no? Lenguaje proactivo. Yo puedo cambiar. Lenguaje reactivo. Así soy. Ese es mi carácter. ¿Y qué? Lenguaje proactivo. Yo puedo controlar mis emociones. Lenguaje reactivo. Es que me hacen enojar, me hacen desesperarme. ¿Te acuerdas que ya platicamos de eso, no? Inteligencia emocional implica esa proactividad con respecto al control de las propias emociones.
Luego, yo puedo hacerlo. Reactivo. Voy a tratar, no sé si ves la diferencia abismal entre decir, lo voy a hacer y decir, trataré o intentaré. O sea, tratar de hacer algo es precisamente no hacerlo, ¿no? Luego, yo puedo escoger la respuesta porque soy responsable y libre versus, es que no me queda de otra. Oye, ¿por qué le diste una bofetada a tu compañero de trabajo? Es que no me quedó de otra. Sí te quedaba de otra, güey. ¿No? Luego, quiero. Reactivo, es que debo. Elijo versus tengo que hacerlo. A ver, ¿tú eliges trabajar o tienes que trabajar? ¿Tú vas a la mañana a trabajar diciendo yo elijo trabajar? ¿O tú vas a la mañana pensando y diciendo es que yo tengo que ir a trabajar? Luego, vamos a ver alternativas, dice el proactivo. ¿Qué dice el reactivo? No, es que no se puede, no hay alternativas. Fíjate, eso va muy relacionado con lo último. Vamos a cambiar, dice el proactivo. El otro dice, es que nunca se ha hecho de otra manera. Siempre se ha hecho así, no hay manera de cambiar. Yo sé lo que quiero, dice el proactivo. El reactivo, no sé lo que quiero, no sé quién soy, no sé a dónde voy, no me hallo, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Y finalmente eso, yo opino. Esa es mi opinión en primera persona. Y el reactivo, es que la gente dice, la gente opina, la gente no. Dime cómo piensas tú. Bueno, creo que eso te va a servir muchísimo para ser más proactivo y por lo tanto más accountable y plantearte constantemente qué puedo yo hacer para en lo que me es posible, digamos, está en mis manos para mejorar la situación, para enfrentar un problema, para solucionarlo. Ok, bueno, sí me han visto, ¿verdad? Es que yo ya no me vi, no sé qué pasó. Entonces, estamos viendo, Amedeo. sí, dejo de compartir y bueno, pues entiendo que ya se cerró el ciclo. No sé si hay algún comentario más. Yo estoy disponible unos minutos más. No, de hecho era hasta las 6:30, bueno, 6:30, ¿no? No sé si hay... Alguien, a ver, ahí en el chat, dice Blanca Telles, maestro, un placer escucharle, muchas felicidades, excelente ponencia. Gracias, muchas Rafael gracias. Rivera Aguilar, señor, muchísimas gracias, me llevo una gran experiencia, muy amable. Me da mucho gusto, gracias. ¿Alguien más que quiera realizar algún comentario, abrir su micrófono? Adelante, por favor. 2 minutos más y ya nos dejamos para lo que sigue del anochecer. Alfredo Silva, un verdadero placer escucharte y aprender de ti. Ay, qué amable, gracias. Te piden que si podrías poner nuevamente la lámina de proactividad, por favor. Tómale una foto. Mira, esa puede cambiar tu vida. La verdad es muy poderosa. Ahí está, te la comparto. Tómale una foto. Aunque recuerden que yo, entonces le voy a compartir el PDF. Practíquelo. Cuando te cachas con un lenguaje reactivo, tiempo afuera, sustituyo y lo dice de otra manera. Yo lo hago, por ejemplo, de repente dice, ok, trataré o intentaré. Luego me detengo, no, lo voy a hacer. O si no digo, no lo voy a hacer. ¿Sí? O sea, no voy con ese híbrido que no aporta nada de trataré, intentaré, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues... Te preguntan también en el chat, ¿qué hacer con personas negativas? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta. Bueno, la única respuesta general es, entiende de dónde viene su negatividad. Y a partir de ahí, luego se puede hacer una estrategia, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay una frase que dice, detrás de una persona difícil, normalmente hay una historia difícil. Y vaya que los negativos son personas difíciles, ¿no? Difíciles de tratar o con las cuales estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, es negativa, ¿por qué? Porque tuvo un trauma, porque tuvo una experiencia terrible. Entonces, pues, hay que trabajar esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor hasta con una ayuda psicológica, ¿eh? O es un problema de creencias y paradigmas. Entonces hay que ir un poquito como revisando y cuestionando dónde aprendió esas creencias. Mira, les hago rápido un ejemplo. Yo una vez empecé un programa de coaching así. O sea, el coachee, o sea, la persona que iba a recibir coaching, un director de una compañía, el CFO, no cualquier persona, el director financiero de una compañía, diciendo, yo estoy aquí porque me obligaron. Me obligó la perra de recursos humanos y el director general compinchado con ella. Yo no necesito coaching. Yo no necesito coaching porque doy resultados.
Y una prueba de que doy resultados es que todos mis colaboradores del área de finanzas me odian. Dije, oye, ¿qué relación hay entre resultado y odio? Pues sencillo, para lograr resultados hay que maltratar a la gente hasta que te odien. Y si te odian, significa que lo estás maltratando como se debe. Así me dijo. Ahora, ¿no te parece eso algo negativo? Entonces, ahí empezó un programa de coaching que duró 1 año y medio, y sí fue exitoso, la verdad estoy muy contento de esa experiencia, pero efectivamente empezó por ir revisando qué había detrás de esa negatividad y de esos paradigmas tan, la verdad, demenciales que tenía sobre el liderazgo, etcétera. Y claro, investigando todo eso y atacando esas fuentes y cuestionando, una primera cosa que yo le pregunté, ¿y de dónde sacaste tan noble ideal de liderazgo? Y me dijo, de un jefe que tuve. Y yo digo, ¿y ahora dónde está ese jefe? Ah, lo corrieron. Ah, quizá eso es una señal de que ya cambió la cultura organizacional aquí, que ya ese enfoque no es tan bueno, ¿no? Entonces, como hay que cuestionar las creencias que están detrás de esa negatividad. Pero sí, la verdad, ahí hay que ver un poquito caso por caso, ¿no? Si quiere, no sé si hay la posibilidad, Andrés, que las personas que se quieren comunicar conmigo, no sé, se puedan escribir a un correo electrónico. ¿Qué se puede hacer, Andrés? Sí, no, por supuesto, si te parece, en tu presentación agrega tus datos y se las mandamos Okay. mañana, ¿te parece? Y en ese mismo momento declaro y me comprometo a entonces agregar esa información y entonces la persona que planteó esa situación, si quiere, se puede comunicar conmigo por correo, etcétera, y darme un poco más elementos para que yo pueda darle una opinión. Por cierto, hay un libro sobre todo eso, ¿no? Cómo tratar a la gente difícil. Bueno, hay varios, yo de hecho tengo varios, y sí hay como pues sugerencia muy específica para los negativos, pesimistas, etcétera. Y podría ahí también dar esa referencia. Muy bien, pues entonces, que Dios los bendiga. Cuídense por favor, porque eso no terminó. Sean un testimonio de responsabilidad y de solidaridad. Y la verdad les deseo lo mejor. Estamos todos en el mismo barco. Y bueno, en lo que yo pueda apoyar, con mucho gusto. Andrés, te palabra. Amedeo, hay una pregunta más en el chat. Vamos a responder esa última pregunta. Que dice, ¿qué hacer con los temores y miedos que tenemos y nos detienen para ser proactivos? Porque algunas veces son una defensa los elementos reactivos. Sí, de hecho, los temores y los miedos son un gran obstáculo al desarrollo personal, al liderazgo personal, en la vida. Hay 2 miedos que te menciono ahorita rápidamente, porque estamos en cierre, pero que son los más importantes, ¿no? Y que de hecho, como también tú dices, nos llevan a una cierta reactividad, que son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Esos miedos son aprendidos. De hecho, todos los miedos son aprendidos. Parece que los bebés nacen solo con 2 miedos innatos, que es el miedo a caer en el vacío y el miedo a ruidos estruendosos. Pero fuera de eso, los bebés no tienen miedo. Por eso es que los tenemos que checar y controlar a cada rato porque se estrellan, ¿no? Corren por la vida como locos. Entonces, no tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, en los cursos presenciales yo pregunto, es más, lo pregunto a ustedes, los que están ahorita todavía conectados, ¿no? Levante la manita con el famoso clic a la manita, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen miedo a hablar en público? Y le das un clic a la manita. Mira, ni voy a ver. Yo sé que hay un buen porcentaje de gente que le cuesta hablar en público. En Estados Unidos, el 40% de la población preferiría ser mordido por una víbora en vez que tener que hablar en público, créeme, ¿no? Ahora, si uno de ustedes me dice, sí, Amedeo, yo tengo un cierto miedo a hablar en público, yo a esa persona le diría, ¿sabes qué? Cuando tenías 3 años, tú dabas conferencia desnudo y de cabeza. Y cuando las amigas de tu mamá iban a tu casa, tu mamá, ¿no? Sacaba el niño, etcétera. Y sí, se acuerda que, vamos, yo ahorita estoy pensando en ejemplos muy concretos, ¿no? Donde, pues, no tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, de hablar en público. Ahora, voy al miedo, al fracaso, el miedo al rechazo, ¿no? Que precisamente descubriendo de dónde viene, eso ya te ayuda a manejarlo. El miedo al fracaso viene precisamente de experiencias mal manejadas de la infancia. Normalmente viene de ahí. O sea, imagínate el niño que ve que hay algo lleno de colores sobre la mesa, pero no lo ve bien porque la mesa le queda como alta, ¿no? Entonces empieza a estirarse, jala, y ¡pum!, ¿no? Se cae en el piso el florero
chino tan adorado por su mamá. Entonces la mamá escucha el ruido, entra en la habitación, ve el florero en 1000 pedazos y grita, ¡ay, hijo, el florero! ¡Pum! Un zape, ¿no? Ahora, ¿qué aprende el niño? Pues mejor no arriesgarse, ¿sí? Porque si no me va a caer otro zape de mi mamá. Y así, a partir de la experiencia así, pues el niño, el joven adolescente va como construyendo ese miedo a arriesgarse porque tiene miedo a fracasar, ¿no? Y el otro miedo, el miedo al rechazo, también se aprende cuando mamá y papá mandan constantemente, digo, no solo mamá y papá, pero sobre todo ellos, mensajes de amor bajo condición a sus niños, sus hijos. Hijo, más vale que haga eso si quieres que yo luego te dé el dulcecito, ¿no? O qué lindo hijo cuando traes buenos resultados a la casa desde la escuela. Entonces el niño que aprende o que piensa, ¿no? Para que mi mamá y mi papá me amen, pues tengo que hacer ciertas cosas. Si no lo logro, entonces me rechazan. Entonces, cuando es adulto, quien está atorado en ese miedo al rechazo, no hace lo que quiere hacer, no dice lo que quiere decir, sino dice lo que los demás, según él, espera que él diga. No hace lo que quiere hacer, hace lo que, según él, los demás esperan que él haga. Y entonces uno ya no vive, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen esos dos miedos, el miedo al fracaso y el miedo al rechazo, porque la verdad pueden ser unos lastres que les impiden pues, su liderazgo personal, su desarrollo personal. Pues muy bien. Cerramos ya con la última pregunta que dice Rodolfo Hernández. ¿Qué aconsejas para evitar la postergación, la procrastinación? Sí. Mira, yo doy cursos. Perdón, y ya al final, por favor, apoyen, les puse la evaluación para que nos apoyen contestando la evaluación ahí en el chat. Ok. Mire, yo doy cursos de administración de la actividad en el tiempo y una cosa que ayuda mucho es precisamente detectar cuáles son las causas por las cuales normalmente postergamos o procrastinamos, ¿no? Detectar qué tipo de pensamiento ahí tengo, tipo, por ejemplo, las cosas hay que hacerlas no bien, sino con perfección. Y ahora no tengo las condiciones para hacerla con perfección, entonces lo haré después. O sea, hay ciertos perfeccionistas que por perfeccionistas están procrastinando todo el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, para hacer las cosas como hay que hacerlas, hay que esperar el momento de inspiración. Y no, en ese momento no tengo la inspiración, no manches, ¿no? Claro, lo digo así y todos nos ponemos a reír, a reírnos, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces hay que detectar qué tipo de pensamiento está ahí circulando por mi cabeza y si quieres también qué tipo de creencia que me mueve a postergar. La otra cosa es priorizar nuestras actividades, organizar nuestro plan de acción según la priorización y ejecutar. Ahí está todo el chiste. Priorizar, organizar según lo priorizado y ejecutar. Y de una manera inflexible, ¿no? Sin dejarse llevar por la ley del gusto. Aquí les invito a que vayan, que si no lo han visto todavía, es un video maravilloso, busquen. No te comas el malvavisco, es un video que pueden ver en YouTube. De hecho, hay el libro que tiene el mismo título, donde se ve ese experimento maravilloso que se hizo hace años en la Universidad de Stanford, donde a un niño se le da un malvavisco y se le dice, si no te lo comes en 15 minutos, yo regreso en 15 minutos y te doy otro, ¿no? Bueno, eso no se hizo con un niño, se hizo con más de 600 niños, ¿sí? ¿Y qué se descubrió? Que 2 niños sobre 3 se tragaban el malvavisco. Algunos inmediatamente, otros a mitad de día, otros al minuto 14. Entonces se tragaban el malvavisco, no resistían. Pero 1 sobre 3 no se comía el malvavisco. Y luego tenía el segundo, okay, ¿no? Ahora, unos 15 años después, más o menos, de que se hizo el experimento con esos niños, 4, 5, 6 años, se volvió a investigar, ¿no? Como que hacían estos niños, que ya no eran niños, eran estudiantes universitarios o trabajadores, etc. Bueno, ¿qué se descubrió? Que, digamos, aquellos niños que no supieron postergar la gratificación, exactamente del malvavisco, y que no tuvieron autodisciplina, tenían problemas en su vida, más o menos graves. Mientras que aquellos niños que sí supieron postergar la gratificación y tuvieron autodisciplina, eran
jóvenes exitosos. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que esa autodisciplina y la capacidad de postergar la gratificación es un factor de éxito. Entonces, ahí está el chiste. Hay que postergar la gratificación, no la acción programada, planeada o debida. Entonces, hay que aprender eso, a postergar la gratificación y no postergar pues lo que planeaste hacer, ¿no? Eso quizá te puede inspirar, ¿no? Con esa historia, y ven el video y es además divertidísimo, divertidísimo, es súper interesante. Gracias, Entonces, Fernando. ya terminamos. ¿Ok? Perfecto, Medeo. Oye, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por participar en nuestros webinars gratuitos mensuales. Les comentaba y lo repito porque aquí hay mucha gente que no inició a las 5 de la tarde, que estamos haciendo un webinar gratuito al mes para ayudar a las personas y empresas en la situación actual del COVID, y lo seguiremos haciendo por lo menos hasta diciembre, probablemente el próximo año. Así que bienvenidos al próximo evento, que va a ser gratuito, sobre perspectivas económicas 2021. Y gracias por su confianza. Esperemos verlos muy pronto. Y a ti, Amedeo, nuevamente muchas gracias por participar, ¿vale? Gracias a ustedes. Isaac, muy amable por coordinar el evento. Buena tarde. Nos vemos pronto, jóvenes. Gracias por su confianza. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Y les vamos a mandar el video para quienes no lo pudieron ver completo, lo puedan volver a revisar o mandar a quienes crean que les puede ser útil, ¿vale? Gracias. Chao. Puede mandar